bienvenidos a otra videocápsula. El día de hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial en psicología, basándonos en lo que es el DSM-5. Cabe recalcar que es una introducción a modo académico de cuáles son las estrategias, los tips, las recomendaciones que se dan para poder tener una correcta impresión diagnóstica de algún paciente que pudiera estar, que pudiera haber llegado a nuestro consultorio y pues tengamos que hacer como una evaluación o una impresión diagnóstica. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el diagnóstico diferencial? De manera general, de manera coloquial y muy explícita, es el proceso por el cual hacemos la distinción entre la enfermedad del paciente y otras similares con las cuales se puede confundir dicho padecimiento. Si alguno de ustedes ya leyó el DSM-5 podrá incluso identificar, o si no se ha percatado, podrá identificar que hay algunos criterios diagnósticos que son muy similares entre sí. Entonces, ¿cómo poder llegar a una correcta impresión sin confundirnos, sin perdernos, digamos, en la información? Bueno, vamos a empezar con esta viñeta clínica para que podamos utilizarlo a modo de ejemplo. Recuerden que las viñetas clínicas son, como su nombre lo dice, ¿no? Una fracción, una proporción de una entrevista, de una historia clínica, de una evaluación, incluso como para fines académicos. Recuerden que al final de cuentas, un trabajo completo del psicólogo es junto con la entrevista, integrada con la evaluación en la historia clínica para poder tomar correctas decisiones. Esto que vamos a ver aquí lo pueden utilizar ya integrando todos estos elementos, pero ya en su práctica personal. Entonces, en el último semestre, Pedro, de 11 años, ha presentado diversos problemas que lo han llevado a consulta. Por un lado, con sus amigos suele enfadarse y ponerse irritable cuando algo no le parece. Además, en la escuela suele hacer bullying a algunos de sus compañeros de salón de clases. Cuando su maestro lo descubre, siempre culpa a sus amigos de haber empezado el pleito en el que él está involucrado. También ha tenido discusiones con sus maestros cuando le recuerdan y le dicen que tiene que llegar más temprano a sus clases, adoptando una postura de rechazo a sus peticiones de los maestros. No obstante, no ha presentado agresión a personas, o hasta este momento no ha presentado agresión a personas y animales ni robo. Sin embargo, le preocupa a su mamá que pueda llegar a pasar. ¿Qué impresión diagnóstica podríamos dictaminar el psicólogo o la psicóloga al cual acudieron? Ya incluso aquí ya podemos tener información adicional. Ya está acudiendo a un servicio de atención psicológica para estas problemáticas. Entonces, partiendo de esta viñeta, ¿qué puede pasar por sus mentes? ¿Qué diagnósticos o qué trastornos pueden o clasificaciones pueden pasar por sus mentes? A lo mejor podemos mencionar trastorno explosivo intermitente, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno negativista desafiante, trastorno de la conducta o incluso trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Quizás algunas características comparten en sí cada uno de estas clasificaciones, pero ¿cómo poder llegar a una correcta impresión diagnóstica? Bueno, vamos a hacer una comparación de todos los trastornos que acabo de mencionar. Vamos a quedarnos como a modo de ejemplo. Supongamos que nada más tenemos de todos los 5, ya descartamos 3 y solamente nos quedan 2. Trastorno de la conducta y trastorno negativista desafiante. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que nos dice el trastorno de la conducta? El trastorno de la conducta es un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales propias de la edad, lo que se manifiesta por la presencia de en los 12 últimos meses
de por lo menos 3 de los 15 criterios siguientes en cualquiera de las categorías siguientes, existiendo por lo menos uno en los últimos 6 meses. Entonces podemos mencionar que es: a menudo acosa, amenaza o intimida a otros, a menudo inicia peleas, ha usado un arma que puede provocar serios daños a terceros, crueldad a personas, crueldad a animales, ha robado enfrentándose a una víctima, por ejemplo atraco, robo, extorsión, ha violado sexualmente a alguien. Tenemos destrucción de la propiedad privada, donde ha prendido fuego deliberadamente, ha destruido deliberadamente la propiedad de alguien, engaño, robo, ha invadido la casa, edificio o automóvil de alguien, a menudo miente para obtener objetos o favores o para evitar responsabilidades, por ejemplo engaña a otras personas, ha robado objetos de cierto valor sin enfrentarse a la víctima. Y también tenemos incumplimiento grave de las normas, como a menudo sale por la noche a pesar de la prohibición de sus padres, y esto empezando antes de los 13 años, ha pasado una noche fuera de casa sin permiso, y el trastorno del comportamiento provoca un malestar clínicamente significativo en las áreas del funcionamiento académico laboral. Y si la edad del individuo es de 18 años o más, no se cumplen los criterios del trastorno de la personalidad antisocial. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el trastorno negativista desafiante? Bueno, nos habla de un patrón: enfado o irritabilidad, discusiones, actitudes desafiantes o vengativas, que dura por lo menos 6 meses, que se manifiesta por lo menos con 4 síntomas de cualquiera de las categorías siguientes, y que se exhibe durante la interacción por lo menos con un individuo que no sea su hermano. Enfado e irritabilidad: a menudo pierde la calma, a menudo está susceptible o se molesta con facilidad, a menudo está enfadado y resentido. Discusiones, actitudes desafiantes: discute a menudo con la autoridad o con los adultos, en el caso de los niños y los adolescentes, a menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de figuras de autoridad o normas, a menudo molesta a los demás deliberadamente y a menudo culpa a los demás por sus errores del comportamiento. Puede ser vengativo, con ácido rencoroso vengativo, por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses. Bueno, se debe de considerar la persistencia y la frecuencia de estos comportamientos para distinguir lo que se considera dentro de los límites normales. Aquí es muy importante esta frase, ya que sabemos que dentro de lo que es el desarrollo humano podemos encontrar ciertas conductas desafiantes en los adolescentes. Entonces, justo viene la pregunta: ¿a partir de qué punto nosotros podemos determinar que ya podemos estar encontrando un rasgo característico de una psicopatología o propiamente conductas relacionadas pues con la etapa del desarrollo en la cual se encuentra el individuo? Y la respuesta viene siendo la afectación clínica en cada una de las áreas de su vida. Quizás a lo mejor yo puedo tener algún encuentro con algún compañero adolescente y ya no vuelvo a presentar un comportamiento similar. A pesar de que pude a lo mejor tener alguna consecuencia, esta consecuencia no entorpeció a lo mejor mi desempeño escolar, a lo mejor expulsiones, a lo mejor daño a mi persona de manera física, etc. Este trastorno del comportamiento va asociado a un malestar en el individuo o en otras personas en su entorno social inmediato, en cada una de las áreas de la vida. Y los comportamientos no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico, consumo de sustancias, depresión, bipolar. Además, no se cumplen los criterios de un trastorno de disregulación disruptiva del estado de ánimo. Entonces, de la viñeta clínica, ¿qué podemos, cómo llegamos a un correcto diagnóstico? Bueno, lo primero que tenemos que tener es conocer antecedentes personales del paciente, factores del riesgo del diagnóstico que estamos sospechando, y tener en cuenta los factores más asociados al padecimiento.
Todo esto lo podemos hacer informándonos en fuentes reconocidas, en el DSM-5 en este caso, o en artículos publicados. Conocer antecedentes heredofamiliares, conocimiento de la psicopatología y de otras enfermedades parecidas, tener muy en mente o si no a la mano lo que es el manual diagnóstico, hacer un examen mental completo, aplicación de baterías y estudios complementarios, identificar los signos y síntomas cardinales de cada una de las psicopatologías, es decir, aquí a lo mejor podemos ver la clasificación y su principal característica diagnóstica, generalidades y además por trastorno, y tener una actualización continua en lo que es psicopatología. Principalmente y también en otras áreas de la psicología clínica que pudieran estar favoreciendo pues nuestra correcta impresión diagnóstica. Entonces, vamos a ver la parte de los resultados. Acá tenemos el trastorno de la conducta o el trastorno negativista desafiante. Sabemos que pueden haber ciertas características en común entre ambos trastornos. Entonces, ¿cuál es el resultado una vez leído bien los criterios? ¿Qué se imaginan ustedes? Vamos a empezar. El trastorno de la conducta y negativista desafiante se relacionan ambos con síntomas que llevan al individuo a conflictos con personas adultas o autoridad. Entonces, si se dan cuenta de los 5 trastornos que teníamos en un inicio, creo que nos pueden estar apoyando estos primeros 2, ya que la viñeta clínica presenta o reporta que el paciente tiene estos conflictos. Sin embargo, los comportamientos del trastorno negativista desafiante son menos graves que los que se dan en los individuos del trastorno por la conducta. Entonces podemos nosotros ahí ver la severidad que probablemente de la viñeta clínica, si fuera todo nuestro caso, lo más severo que pudiera haber en eso es el bullying que pudiera estar presentando y la parte desafiante ante la autoridad. No incluye agresión a personas o animales, destrucción de propiedad, ni un patrón de robos o engaños, que esto es más propio de lo que es el trastorno por la conducta. Entonces ya vamos viendo cómo se van desprendiendo, ¿no?, cada uno de los criterios diagnósticos y vamos encaminándonos a uno. Y el trastorno negativista desafiante incluye problemas de desregulación emocional como humor irritable y enfado, que no se incluyen en la definición del trastorno de la conducta, ¿sí? Entonces, a pesar de que hay signos y síntomas similares entre ambos trastornos, el resultado viene siendo lo que es un trastorno de la conducta. El resultado viene siendo lo que es un trastorno negativista desafiante. Vamos a ver por qué. Bueno, y finalmente, cuando se cumplen los criterios de ambos trastornos, pueden darse a su vez los 2 diagnósticos. En este caso solamente es el trastorno de negativista desafiante. Vamos a ver por qué. Bueno, acá tenemos la viñeta, ¿sí? Se las puse aquí para que podamos ir relacionándolo. Tenemos el trastorno por la conducta. De todas las características y los criterios diagnósticos, signos y síntomas, vemos que probablemente a menudo acosa, amenaza, ¿no?, intimida a otros relacionado con el bullying que está presentando. A menudo miente para obtener objetos, favores o para evitar obligaciones. Engaña a otras personas. Quizás a lo mejor aquí podemos explicarlo con este punto, ¿no? Cuando alguno de sus compañeros de salón, cuando su maestro lo descubre, siempre culpa a sus amigos de haber empezado el pleito en el que se involucró. Entonces podemos tener estos 2 criterios diagnósticos. ¿Pero qué nos dice el trastorno negativista desafiante? Los criterios diagnósticos nuevamente. Tenemos un patrón de estado de ánimo irritable, discusiones, actitudes desafiantes o vengativas que dura por lo menos 6 meses. Y acá tenemos, en el último semestre, Pedro de 11 años ha presentado diversos problemas que lo han llevado a consulta. Por un lado, con sus amigos, suele enfadarse y ponerse irritable cuando algo no le parece. Tenemos estado de ánimo irritable, ¿no? A menudo pierde la calma, a menudo está susceptible o se molesta con facilidad y discute a menudo con la autoridad o con los adultos en el caso de niños y adolescentes. Aquí lo podemos justificar. También ha tenido discusiones con
sus maestros cuando le dicen que tiene que llegar más temprano a sus clases, adoptando una postura de rechazo a sus peticiones. Aquí tenemos, ¿no? A menudo desafía activamente, ¿no? Rechaza las peticiones de la autoridad o norma y a menudo molesta a los demás deliberadamente. Aquí podemos explicar nuevamente lo que es el bullying. Y bueno, a menudo culpa a los demás por sus errores o mal comportamiento, cuando le echa la culpa a sus amigos de haber iniciado el pleito. Este trastorno del comportamiento va asociado a un malestar en el individuo o en otras personas de su entorno. Aquí podemos ver que quizás los compañeros de clases, los que son bulleados por esta persona, puede ser incluso el maestro cuando tiene estas actitudes desafiantes, o en la parte ya personal, ¿no? Familiar, que ya es para que está acudiendo como a un tratamiento psicológico. Y bueno, los comportamientos no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico. No hay datos que nos puedan arrojar comorbilidad con este trastorno o un trastorno bipolar. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que existen similitudes que viene siendo lo que vimos en el diagrama de Venn, el trastorno negativista desafiante cubre cada uno de los criterios diagnósticos en comparación con el trastorno de la conducta. Aquí podemos tener un criterio del rasgo A y de ahí nos vamos al número 11. Y acá nos dicen que tiene que haber por lo menos uno en los 6 meses y en los 12 últimos meses vemos que en los 2 últimos meses de por lo menos 3 de los 15 criterios diagnósticos. Entonces, a pesar de que hay 2, tenemos un trastorno que explica mejor lo que es la viñeta clínica. Y más bien nos podemos estar refiriendo a un trastorno negativista desafiante porque cubre cada uno de los criterios diagnósticos en comparación con el trastorno de la conducta, que a pesar que hay 2 en los últimos 6 meses, solamente nos cubre el criterio A y el B y el C no están inmersos. Entonces, el diagnóstico, la impresión diagnóstica que explica mejor la viñeta es el trastorno negativista desafiante. Bueno, por mi parte sería todo. Recuerden que al final de cuentas esto es un ejercicio práctico de forma académica, ¿no? Resumida, que ustedes pueden aplicar a su práctica privada, pero ya de una manera correcta y ampliamente estructurada, utilizando una muy buena entrevista, historia clínica y pruebas diagnósticas para poder tener una correcta impresión diagnóstica y, como lo vimos en un video previo, tener correctas decisiones terapéuticas. Entonces, por aquí voy a dejar lo que es el enlace para el video previo. Y bueno, por mi parte sería todo y que tengan muy buena tarde todos. Y seguimos en contacto para más videos posteriormente.